Hola a todos. Bueno, dándole continuidad a este tercer tema sobre sostenibilidad y desarrollo, que ya iniciamos con la clase anterior, em, es- creo que en función de las definiciones y en función de las problemáticas que hemos identificado, lo que pareciera que viene, el siguiente paso que debiéramos plantearnos es cómo lograr efectivamente armonizar desarrollo humano con ambiente que sea productivo, que sea adecuado, que sea amigable, etcétera. Y esa clave en los últimos tiempos parece que ha venido siendo definida a través de los materiales compuestos. En la línea de tiempo de lo que es el desarrollo, el desarrollo exponencial que ha tenido la arquitectura en los últimos 2 siglos y pico, casi 2 siglos y medio, este, encontramos que indudablemente lo que es el tema de la revolución industrial generó un cambio definitivo. Tan definitivo que incluso cambió el panorama desde el punto de vista ambiental. Los paisajes fueron modificados, y las curvas de contaminación también comienzan a estimularse. Es en 1950, a partir de la creación de la máquina de vapor en 1800, y a lo largo de todo este trayecto donde hemos venido hablando de producción en masa o industrialización, es en 1950, al inicio de lo que es la revolución informática, cuando comienzan a potenciarse las emisiones de carbono. O sea, durante milenios la humanidad había estado, digamos, más o menos en equilibrio con unas emisiones de carbono que se producían de manera natural a través de los fenómenos eh, naturales como los volcanes y todo ese tipo de situaciones de escape de la energía de la propia tierra. Pero en 1950 comienza todo lo que es esta masificación de una de las industrias más rentables en la actualidad, que es la industria del plástico. Recordemos que el plástico se comienza a desarrollar a partir de mediados del siglo XIX, y en los años 50 efectivamente es donde existe el boom de la utilización, la masificación de la utilización de este tipo de materiales. Y se potencia la curva de contaminación y de emisión de gases, de emisiones de carbono a la atmósfera, teniendo en la actualidad, o sea, en ese momento hay un primer pico, se generan algo alrededor de 320.000 emisiones, perdón, 320 eh, unidades de emisiones de carbono por millón a la atmósfera, y toda esa acumulación de emisiones de carbono van potenciándose sistemáticamente. En la actualidad, hacia 2019, la última medición que se hizo contabilizó, o la última medición a la que yo he tenido acceso, contabilizó una acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera que ya casi está superando los 450, 500 eh, eh, millones, emisiones de carbono por millón, de unidades de emisiones de carbono por millón. Eso es ya una frontera definitiva. Y bueno, pues vamos a hablar un poco ya de lo que la noticia que nos trae con los materiales compuestos, que pareciera que es un material que nos comienza, o son una familia de materiales impresionantemente grande, que comienza a generarnos como buenas expectativas con respecto a esto. De hecho, la comercialización de este tipo de materiales es bastante extendida. Son materiales que generan un bienestar, no solamente un bienestar económico, sino también unas grandes posibilidades a lo que es el desarrollo de estructuras innovadoras en la arquitectura, pues porque son materiales que pueden ser muy livianos, que pueden ser muy resistentes,
que pueden ser verdaderamente económicos, y los niveles de resistencia de estos materiales se abarca pues un espectro enorme, desde la resistencia estructural, pero también resistencia a estímulos de todo tipo, inclusive en las diferentes escalas la, de la humanidad. ¿Qué son los materiales compuestos? Son materiales que combinan sus propiedades de manera tal de tener un mejor comportamiento. Y este tipo de lógica tecnológica ya lo venimos conociendo desde el inicio de la historia de la construcción. O sea, cuando el hombre fabrica los primeros adobes, no hace más que fabricar un material compuesto. Cuando se desarrolla el concreto armado, se está desarrollando un material compuesto. Es efectivamente un material o es un sistema en términos generales que se integra por la combinación de diferentes estructuras, que ahí es donde está el cambio de paradigma. Ya no estamos hablando de la combinación de dos materiales, sino de la combinación de estructuras que difieren en forma, composiciones químicas y que en definitiva o esencialmente son incombinables, pero que a través de procesos físico-químicos comienzan a generar esa posibilidad, esa oportunidad de una alianza definitiva. Si se ponen a ver, como les digo, es una lógica que ya venimos conociendo desde los primeros años de la historia de la construcción. Entonces, en esta tabla vamos a hablar de los elementos que constituyen los materiales compuestos. Hemos dicho, efectivamente, que nosotros podemos tener diferentes tipos de fibras. Eh, Hemos dicho que podemos tener diferentes tipos de matrices y hemos dicho, y hemos hablado de cierto tipo de aditivos o agregados que se pueden incorporar en el material de manera tal de lograr mejoras en el encuentro de la interfase y en el desarrollo de cualidades particulares. Metiéndonos en detalle en lo que es la tabla, encontramos que ya comenzamos a desglosar los tipos de fibra que vamos a encontrar en los materiales constituyentes. Esos elementos de refuerzo actúan en lo que es la estructura eh, más microscópica, en la escala microscópica del material, del material compuesto. Luego, los núcleos como tal también pueden ser elementos de reforzamiento, pero ya actúan en lo que es la escala macroscópica. Estos núcleos pueden ser nidos de abeja que se utilizan mucho en lo que son los tabiques estructurales, espuma que también se utilizan en este tipo de materiales para los materiales tipo sándwich. Y este tipo de materiales se define con lo que una cualidad que es el bajo peso que tienen y también lo que es el aislamiento térmico y acústico. Son para esta escala, que es la macroescala en la cual se utilizan, tienen unos comportamientos muy adecuados en esos niveles. Como elementos para mejora de lo que es la interfase entre lo que son las matrices, las fibras y los núcleos, podemos utilizar materiales adhesivos como las resinas epóxicas, los poliuretanos, los acrílicos, que pueden ser incorporados también en un estado fluido en el material. Y finalmente encontramos lo que son los recubrimientos con los cuales estos materiales pueden ser tratados. En definitiva, estos 5 tipos de materiales que podemos conseguir como elementos dispersos o como materia prima dispersa, pueden volverse solidarios en la constitución de diferentes materiales compuestos. Los tipos de materiales compuestos se van a fundamentar en los tipos de la familia
fundamentales de materiales, con matrices cerámicas, que son cementicias, que tienen que ver con lo que son los materiales generados a partir del elemento silicio o de la lúmina, que son elementos muy dominantes en la corteza terrestre y que logran unos niveles de fundición maravillosos con los cuales se logra la integración de la matriz. Luego tenemos los compuestos con matrices metálicas, también materiales que pueden generar unos comportamientos muy adecuados que incorporan las propiedades de los metales, sus altísimos niveles de elasticidad, resistencia a la tensión, y pueden estar combinados con fibras de origen natural o sintético, que hace unas aleaciones verdaderamente resistentes. Este tipo de materiales se utiliza muchísimo en industrias que tienen que ver con la industria aeroespacial, pero también con las industrias deportivas. También los compuestos de matriz polimérica, que además son los compuestos, digamos, como más populares, los que más se han desarrollado, porque resultan ser como los más económicos y los más fáciles de sintetizar. Tienen muy buenas propiedades mecánicas, son resistentes a la corrosión y a los agentes químicos en términos generales, y las propiedades que generan permiten tener que tengan esto una cantidad de formas impresionantes, o sea, son favoritos en el desarrollo de la arquitectura justamente porque permiten una libertad formal. En estas diapositivas quiero hacer notar fundamentalmente la escala de trabajo y entendiendo que efectivamente estas fibras colocadas en un medio, eh, una matriz que las cohesiona, va a comenzar a generar unas formas de comportamiento en las cuales las fibras, si están distribuidas de manera uniforme o de manera discontinua, van a tener diferentes formas de trabajo. La que más se utiliza, la fibra más utilizada es la fibra de vidrio porque es una fibra relativamente económica. Hemos hablado de diferentes conceptos, hemos hablado de matrices, hemos hablado de fibras, hemos hablado de fases continuas y de fases dispersas. Procedo a explicarle cada una de estas definiciones. En la configuración de un material compuesto existe un elemento que en el dibujo es como esta caja que envuelve esta serie de circulitos. Ese contexto es lo que se llama la matriz. La matriz es un elemento normalmente cohesionante. Imagínense una pasta. El agua, por ejemplo, puede ser una matriz perfectamente, pero también lo puede ser una resina, también lo puede ser un gas, también lo puede hacer un plástico, también lo puede ser un polímero cualquiera. Los refuerzos son usualmente las fibras que pueden ser incluidas dentro del material, bien a través de fibra suelta, filamento, o a través de mallas, a través de telas, a través de superficies, pues en definitiva. El encuentro entre esa matriz, ese elemento fluido que va a dar la cohesión, y la fibra, que es el refuerzo, se genera una interfase. ¿De qué estamos hablando en esa interfase? Lo que es la fibra como tal se denomina la fase dispersa. La fase dispersa tiene su connotación en el hecho que son elementos tangibles que están distribuidos de manera uniforme o discontinua dentro de esa matriz.
O sea, pónganse ustedes que están haciendo una torta con chispas de chocolate y lo que es la mezcla del huevo, la leche y la harina es la matriz y las chispas de chocolate que incorporan en esa matriz son los refuerzos. Entonces, ese encuentro entre estos dos elementos es lo que va a generar una superficie de tensión superficial que es la interfase. Esa superficie, a diferencia de la torta, esa superficie es un material compuesto, difícilmente se cohesiona y entonces tienen que entrar en operación diferentes tipos de aditivos que se incorporan de manera tal de que la integración entre las dos fases se dé de una manera adecuada. Esto, digamos, se lo estoy hablando de manera sintética en los materiales de apoyo que les estoy colocando en la presentación. Hay videos donde pueden entender mucho mejor esta relación. Esto es un elemento que se hace indudablemente, un procedimiento, perdón, que se hace indudablemente debajo de un microscopio electrónico de manera tal de manipular las condiciones para que ese material se pueda dar. También se puede hacer de manera macroscópica cuando si hablamos efectivamente del concreto armado. Entonces, esa situación nos va a dar la posibilidad de diseñar el tipo de material que yo quiero. Aquí, lo que les he venido conversando, las diferentes posibilidades de distribución de las fibras, de los elementos de refuerzo en los materiales. En, en términos generales, podemos hablar de distribuciones alineadas, distribuciones dispersas, distribuciones estructuradas y distribuciones aleatorias, que en función de las formas como se incorporan en la trama del material, de la matriz, van a desarrollar mejores posibilidades de comportamiento. En consecuencia, tomando las principales fibras que se utilizan en el mercado actual, encontramos que todas ellas tienen indudablemente ventajas y desventajas, siendo las ventajas fundamental de la fibra de vidrio, como he dicho anteriormente, el precio, que es bastante económica comparativamente, en relación a las fibras de carbono o a las fibras de aramida. Eh, Esto indudablemente sigue manteniendo una, un mercado que prefiere la utilización de este tipo de materiales. Con las fibras de carbono hay un problema que tiene que ser resuelto, es que el tipo de resinas con las que se aplican las fibras de carbono son muy volátiles y en consecuencia tienen una capacidad contaminante bastante elevada. Eh, el tema de la contaminación es un tema un tema de diseño que se ha venido incorporando en los materiales compuestos. Respecto a los núcleos, podemos decir que se utilizan o se requieren cuando necesitamos dar unas condiciones estructurales adicionales al material compuesto. En el caso de los núcleos, podemos aprovechar su configuración para convertir al material en un material aislante. Existen diferentes configuraciones realizados con material corrugado o distribuciones en nido de abeja o en panal o el núcleo denominado núcleo de balsa, que son infinitas cantidades de láminas dispuestas en un sentido determinado para lograr la cohesión, como en acordeón. En la parte de abajo, a la derecha, vemos una lámina tipo sándwich con un relleno de espuma de un plástico, probablemente poliestireno, por la forma de la fibra, y diferentes configuraciones con estas estructuras que estamos conversando.
Los núcleos no siempre están presentes en todos los materiales compuestos, solamente cuando se requiere tener una función adicional como de aislamiento, de sonido o térmico, se plantea la colocación de cierto tipo de núcleos. En esta diapositiva vemos un esquema de cómo se configuran los materiales compuestos. La parte azul representa lo que serían los núcleos, que como hemos dicho, normalmente tienen una estructura, una cierta geometría para poder contribuir a el aligeramiento y a desarrollar capacidades como la del aislamiento, sea térmico o acústico en los materiales compuestos. Las dos capas amarillas, verdosas, nos dan una idea de cómo se distribuyen usualmente las fases dispersas o fibras en el material eh, cohesionado a través de esa interfase con lo que son los materiales de recubrimiento. Esta, digamos, es una configuración clásica. En la lámina en la gráfica de la derecha, podemos ver entonces el comportamiento típico de un material compuesto. En primer lugar, llama la atención el esquema, la gráfica, donde podemos visualizar el rol de la matriz como fase continua o material cohesionante de las fibras dispersas, por eso se llama fase dispersa, en el interior de esa matriz. Eso hace que el material compuesto entonces tenga un comportamiento intermedio entre lo que es la capacidad resistente del refuerzo y el comportamiento, digamos, más elongado de la matriz. Otros tipos de materiales no nos han dado. Entonces, la clasificación de los materiales compuestos va a ser según la forma de los constituyentes, según la naturaleza de estos constituyentes o según el tamaño de la fase dispersa. Según en el primer grupo vamos a encontrar los materiales reforzados con fibra. Son materiales que bastante comunes, populares, y donde lo que va a ser importante es la distribución de estas fibras en la matriz. Pueden ser utilizadas de manera continua o discontinua, o sea, fibras prolongadas, fibras sin cortar y fibras cortadas que se distribuyen de diferentes formas, o sea, pueden ser mallas, pueden ser filamentos, etc. Los materiales particulados, que son partículas aproximadamente de las mismas dimensiones y que dan un comportamiento similar en todas las dimensiones del material, y los materiales estructurales, que son los materiales tipo laminados y tipo sándwich, que son los que combinan materiales compuestos con materiales homogéneos como las espumas. Según la naturaleza de los componentes, vamos a tener que esas tres tipos de matrices, matrices de tipo orgánico, son muy utilizadas. Matrices, estas son lo que son las matrices poliméricas. Matrices metálicas que tienen mucha duración y son muy eficientes en términos estructurales, pero como les decía en la lámina anterior, son muy costosas y por eso son destinadas a industrias que tienen unos presupuestos bastante importantes. Y luego las matrices minerales que soportan unas grandes temperaturas, pero tienen roturas frágiles y son muy poco resistentes a los choques térmicos. Según el tamaño de la fase dispersa, que ya les voy a explicar de lo que se trata la fase dispersa, tenemos microcompuestos o microcomposites, que el tamaño de los refuerzos está en el orden de las micras, o nanocomposite, donde el tamaño de los refuerzos es en el orden del nanómetro, que es la medida
más pequeña que hemos podido ubicar hasta la fecha. Debido a la amplitud de los materiales compuestos, he decidido que lo mejor es que nos quedemos concentrados en lo que es el primer grupo de la clasificación indicada, que es el grupo definido por la forma de los materiales constituyentes. En ese sentido vamos a trabajar en primer lugar o vamos a explicar en primer lugar lo que son los materiales fibrosos o reforzados con fibra, que son los compuestos más importantes desde el punto de vista tecnológico aplicados a nuestro ámbito. El objetivo fundamental de este tipo de materiales es conseguir materiales muy resistentes, tanto en términos de durabilidad como en términos de resistencia, resistentes también a las temperaturas, resistentes, unos materiales que tengan bajo peso, pero que su relación, la relación cualitativa entre el peso y la resistencia sea la mejor posible. Entonces se utilizan materiales reforzados con fibras de carbono o con fibras de vidrio, que son, digamos, los dos grandes grupos de fibra o los preferidos grupos de fibra para trabajar materiales compuestos en la construcción. En el caso de los materiales compuestos reforzados de manera mixta, encontramos los materiales reforzados con partículas grandes, los cuales están compuestos por partículas de un material duro y frágil que están dispersas de manera uniforme y la matriz que los rodea es más blanda y más dúctil. En el segundo caso tenemos los materiales compuestos endurecidos por dispersión, donde el tamaño de la partícula es muy pequeño y eso hace que efectivamente tenga predominancia el trabajo de la matriz. Cada tipo de fibra tiene una utilidad particular en la fabricación de un material compuesto. Por ejemplo, las fibras metálicas aliadas con matrices cerámicas mejoran la compatibilidad química y funcionan, digamos, igual que en la macroescala. En una estructura de concreto armado, las cabillas van a mejorar esa retractividad que tiene el concreto, esa tendencia que tiene a agrietarse. Aquí es lo mismo, o sea, esos pequeños filamentos o mats que se incorporan dentro del material cerámico va a mejorar esa retractividad, esa tendencia que existe a contraerse y expandirse que tiene el material en función eh, de los diferenciales térmicos. Eso mejora indudablemente la compatibilidad química. Las fibras de carbono se utilizan cuando necesitamos incorporar una mejora sustancial de la resistencia mecánica del material. Se los conversaba cuando les enseñé en la clase pasada lo que tiene que ver con la la restauración de los pasillos de la ciudad universitaria de Caracas. Luego tenemos lo que son las fibras de cerámicas que se utilizan cuando el medio donde voy a utilizar los materiales tiene unas altas cantidades de cloruro o de materiales agresivos, ambientes agresivos como los salinos, para proteger al material de la oxidación que los otros dos tipos de fibras, tanto las metálicas como las de carbono, se oxidan fácilmente en presencia del oxígeno. Entonces,
en función de esos requerimientos del contexto es que se va a proceder a la selección de los diferentes tipos de fibra que vamos a utilizar. Pero también tenemos las fibras de carbono que son, como les dije, muy ventajosas para hacer rehabilitaciones estructurales de edificaciones muy significativas como un patrimonio mundial. Son muy costosas y esa es un poco la razón por la que se limita mucho su utilización en la arquitectura. Sin embargo, ya en estos tiempos se ha venido cada vez masificando más y más, justamente por los requerimientos espaciales que hay. No les puse enlaces acá, pero si se metieran en edificaciones que tienen, como por ejemplo el Louvre en Dubái, son edificaciones que están utilizando este tipo de material. Tienen acá lo que son las propiedades de las fibras de carbono, los módulos de elasticidad, la resistencia a la tracción, que un poco esos dos elementos son los que determinan efectivamente la versatilidad estructural que tienen estos. En tercer lugar, tenemos las fibras de aramida, que se han vuelto muy populares porque son las fibras, los reforzamientos que se utilizan para todo lo que son los materiales de blindaje. Eh, Tanto las pecheras de lo que son los chalecos antibalas, lo que son los blindajes de las camionetas, etcétera, son elaborados con este tipo de materiales compuestos. Son materiales muy livianos también y que tienen una altísima resistencia a la tracción y por eso también se les utiliza para la fabricación de cuerdas y cables. La gráfica nos hace comparación de diferentes tipos de materiales en términos de la cantidad de tiempo, que es lo que está en el eje de las X, que el material es capaz de resistir y la presión a la que el material ha sido sometido. Podemos ver que materiales compuestos por matrices epóxicas y reforzados con fibras de vidrio tienen dos tipos de comportamientos diferentes. El tipo de fibra de vidrio S este, es más resistente en términos de el primer momento de exposición, pero tiene enseguida un rápido decaimiento, o sea, un número de ciclos de resistencia limitados. eh, lo que la equipara, digamos, a la capacidad de respuesta de un material similar, pero realizado con otro tipo de fibra de vidrio. En el medio tenemos que el aluminio 2024 T3, que es una aleación de aluminio en la que se usa el cobre como principal elemento de la aleación, y es un material que se utiliza cuando existe una relación de fuerza elevada, y el material tiene, digamos, una buena resistencia a la fatiga. Sin embargo, su comportamiento es bastante bajo si se le compara con materiales compuestos elaborados con matrices y fibras de boro aluminio, o sea, metal-metal, boro epoxi, Kevlar epoxi, grafito epoxi, las cuales tienen mejores capacidades de resistencia. Esto nos da, digamos, una idea de la capacidad o de las posibilidades que podemos lograr combinando diferentes tipos de matrices y con diferentes tipos de fibras. Esta gráfica nos permite visualizar el esfuerzo a la
la respuesta al esfuerzo, a la tracción de diferentes tipos de fibra. Encontramos que las fibras de vidrio tipo E, nuevamente, tienen un comportamiento menor que las fibras de vidrio tipo S. Eh, las fibras de vidrio tipo S, sin embargo, pareciera que tienen una capacidad muy elástica, o sea, tienen un porcentaje muy elevado de resistencia a la deformación que produce la tracción en términos porcentuales, mucho más que los otros tipos de fibra que aquí se están comparando. O sea, si vemos que, por ejemplo, la fibra de granito tipo HM tiene una resistencia a la tracción de 414 gigapascales y sin embargo tiene una deformación a la tracción en términos porcentuales que no llega a 0,5%. Este, Esto, digamos, es un comparativo simplemente para que tengan una idea de los valores resistentes de los diferentes tipos de fibras. En cuanto a los materiales compuestos estructurales, tenemos fundamentalmente su aplicación en productos laminares, como los que están en la foto, y los paneles tipo sándwich. Si ven con detenimiento las láminas, se van a dar cuenta que hay varias texturas en los materiales. O sea, en el caso de la izquierda, los laminados tienen diferentes colores de láminas. O sea, en particular uno puede distinguir dos, pero si pudiéramos tocarlos, seguramente se van a dar cuenta de un, un componente de textura que cambia y es por la disposición de las fibras. Este tipo de materiales incorporan esos dos tipos de fibras separados y adicionalmente las resinas con las que se adhieren esas fibras como matrices y luego tienen un acabado fenolítico en la parte superior, un laminado de madera que les da, digamos, un acabado bastante este, estéticamente muy atractivo. Son materiales súper resistentes y mucho mejores en cuanto a su comportamiento y durabilidad que materiales tipo MDF, que son más económicos, pero bueno, son muy sensibles a las humedades, a los cambios de temperatura, son muy resistentes, pero verdaderamente no compensa y la durabilidad es muy corta. En el caso de los paneles tipo sándwich, la observación es un poco más sencilla. Fíjense que se pueden distinguir aquí uno, dos, tres, cuatro tipos de acabado en corte, más el acabado fenolítico en la parte superior 5 y en la parte inferior, que es un tablero aglomerado, habría otro tipo de acabado. Eso es bastante característico de los eh, materiales compuestos estructurales, incorporar diferentes tipos de materiales que proporcionan mayor eficacia en el desempeño de este tipo de elementos, que pueden ser utilizados para paredes, pero también se pueden utilizar como láminas en techo, etcétera. Las propiedades de los materiales laminares van a depender de los siguientes factores. En primer lugar, la naturaleza de la fibra, o sea, si es una fibra metálica o cerámica o orgánica. Eso le va a conferir definitivamente unas características al comportamiento de la lámina. En segundo lugar, la forma de utilización de esa fibra, o sea, si viene en mat, si viene en rollo, si es una tela, etc.
el porcentaje de fibra implementada en el material y la orientación, o sea, si es unidireccional, si es bidireccional o si es multidireccional. Asimismo, esta gráfica es digamos, es un esquema de lo que ya hemos conversado acerca de las distribuciones de las fibras, los, la- los materiales de recubrimiento y el material de núcleo de los materiales y cómo el adhesivo entre las diferentes capas genera la integración de todos estos materiales. Los materiales tipo sándwich, por su parte, son materiales que tienen unos materiales exteriores que se denominan las alas, una parte central que es el núcleo, que es donde se encuentra el material más ligero, y entre las dos, en la interfase que une estos dos elementos, se suelen colocar algún tipo de material cohesivo que mantiene unidos los elementos y permite la transferencia de las cargas, de las demandas de carga a los diferentes materiales. En ese sentido, eh, los plásticos reforzados son un tipo de material tipo sándwich, ya que se dispone el mat entre capa y capa de plástico. Igualmente podemos hablar de los materiales, los vidrios laminados, tanto de origen natural como sintéticos, que terminan obteniendo una resistencia muy grande, pero en términos de la rigidez, la respuesta no es tan eficiente justamente por la incorporación de un material blando en su interior. Este tipo de materiales se utiliza mucho para aislamientos térmicos y acústicos, y permite además generar una, una absorción de energía que suele ser ventajoso para todo lo que son los sistemas arquitectónicos altamente eficientes energéticamente que se están exigiendo cada vez con más insistencia en todos los países. Son múltiples las aplicaciones de los materiales tipo sándwich en la construcción. En la construcción de espacios de temperatura controlada, como las cámaras refrigerantes, o como cubiertas, aislantes, que mejoran o establecen controles térmicos térmicos y acústicos en pequeñas o grandes construcciones, fachadas realizadas con materiales tipo sándwich que permiten generar acabados impecables y buenos controles de aislamiento. Este es un ejemplo de un material compuesto. Realmente pueden darse cuenta que se trata más bien de un sistema de materiales que incorporan entonces diferentes tipos de funciones. En el caso específico de este sistema Master Brace, se trata de un sistema de reparación y refuerzo basado
en compuestos de polímeros reforzados con fibras. Estos elementos se aplican, o este tipo de sistema se aplica en materiales que necesitan ser reforzados, que han perdido capacidad de carga y que necesitan incrementar su resistencia. Este tipo de sistemas es un sistema de alta tecnología en la cual todos los materiales, los epóxicos y los diferentes capas de fibras que contienen, en este caso fibras de carbono, tienen la responsabilidad de actuar solidariamente en beneficio de la finalidad con la cual fue diseñado. Así como hay montones de productos y marcas de Tecnoconcret, de Sika, etcétera, que pueden ser consultados en línea en las páginas de las empresas más importantes en desarrollo de materiales para la construcción. Un sistema parecido al que les mostré en la diapositiva anterior es el que se utilizó para la rehabilitación de los pasillos de la ciudad universitaria en el año 2006. Es un sistema a través del cual se combinan fibras de carbono con resinas epóxicas. En la diapositiva ven una imagen del mecanismo de reparación de las fisuras y el apuntalamiento de de las, de las cubiertas de doble curvatura. Eh, el sistema utilizado es un sistema multicapa en donde la primera capa aplicada sobre el concreto completamente limpio es una tela que se adhiere perfectamente, es una tela secante y que mejora la posibilidad de los enlaces que se van a establecer entre la resina epóxica y el concreto usado. Para este tipo de productos, primero se tiene, estamos hablando de concretos tan antiguos, se colocan unas capas de mortero en la restauración, unas capas de mortero que permitan establecer enlaces entre el mortero nuevo y el mortero viejo. Pero son cementos epóxicos muy ligeros y bastante porosos que permiten hacer esos puentes. Sobre él una capa de resina epóxica, que es la sustancia azul, luego una tira de fibra de carbono. La fibra de carbono viene en la presentación de rollos y una vez que está perfectamente adherido en esa primera capa, se coloca sobre ella una siguiente capa de resina epóxica para culminar la aplicación con un cemento plástico que termina de impermeabilizar la zona más vulnerable. En algunos sectores de esos techos se colocaron unos morteros por encima de esa zona más deprimida de la estructura, de manera tal de garantizar el adecuado saneamiento. O sea, el sistema queda embonado entre esa capa de mortero nuevo y la capa de mortero viejo. Otros materiales utilizados son los materiales compuestos de matriz cerámica, como ya hemos hablado, y con ellos se obtienen vidrios muy eficaces. En este caso estamos hablando de metacrilatos, que son capas de vidrios artificiales, vidrios reforzados con fibras poliméricas y con microesferas que tienen una gran transparencia y una resistencia a la tracción muy importante, o sea que no pasa usualmente con los vidrios tradicionales. Luego, la comparación de los materiales cerámicos tradicionales, ya digamos mejorados, que están basados en silicatos y siguen desarrollando los mismos
tipos de materiales cerámicos tradicionales, pero sobre todo filtros, piedras para filtros, eh, piezas especiales para drenajes y ese tipo de cosas. Y luego los materiales, los nuevos materiales cerámicos que son los más utilizados en los materiales compuestos. Tienen formas muy particulares porque además por el tipo de compuestos que poseen, a base de alúmina y carburos de silicio, como hablamos anteriormente, son elementos que son fácilmente trabajables con impresoras 3D. O sea, ya eso abre, digamos, unas posibilidades a nivel de diseño, a nivel de producción, de economía, impresionante. La matriz, en el caso de los materiales compuestos con matriz polimérica, cumple varias funciones. Su primera función, por supuesto, es soportar la carga que se le aplica y transmitirla al refuerzo a través de la interfase que se coloca. En ese sentido, la matriz se deforma, pero absorbe el esfuerzo, el requerimiento perfectamente. Y la segunda gran función es proteger a las fibras del medio externo y mantenerlas unidas y en buen funcionamiento. Por eso es que para que eso se genere es necesario que exista una buena compatibilidad entre esa matriz y ese refuerzo. O sea, la interfase tiene que estar muy bien trabajada. Igual que los materiales plásticos poliméricos, vamos a tratarlos como termoestables y termoplásticos en función de su comportamiento. Es interesante porque además con este tipo de materiales y con las fibras de carbono en particular se generan una cantidad de, digamos, de recortes que pueden ser utilizados o reutilizados en otras utilidades, cortando las fibras, ¿no? Como es como una telita que, que permite la disposición adecuada de estos materiales, el moldeado adecuado de estos materiales sobre la resina, permite verdaderamente un ahorro y el aprovechamiento del material en todo su sentido. Eso lo hace súper interesante y de alguna manera contrarresta el precio, el alto precio que tiene. Ok, entonces para obtener un material compuesto, digamos que la manera como se plantea, hemos planteado que es un material de diseño, en consecuencia, para poder conformarlo, lo usual es que tenga que haber un pedido, como hemos hablado, de manera tal de que se puedan diseñar el proceso a través del cual se va a plantear, a desarrollar el material. Usualmente a través de un molde. Entonces, lo primero que se plantea es preparar la materia prima con la cual se va a realizar esto, luego esa materia prima, adaptarla a un molde determinado, y una vez que eso está realizado, pasa a un proceso de sinterizado. El proceso de sinterizado es eh, comprimir la pieza con una alta presión y posteriormente generar un proceso de calentamiento que esté por debajo del punto de fusión del material, de manera tal de que se genere una especie de templado que permite potenciar la resistencia hasta 3 veces la resistencia original del material. Esto, digamos, es un proceso estándar porque, bueno, existen diferentes niveles de sinterizado. En el sinterizado, usualmente la materia prima se coloca en el molde en polvo, de manera tal se ha hecho un molido de ese material original y se coloca en el molde compactado y con la resina que lo cohesiona, de manera tal de que cuando pase por el proceso térmico, entonces se potencia esa capacidad resistente que estamos buscando.
Cuando se trata de materiales compuestos, donde el refuerzo son fibras o, o hilos, el procedimiento es similar al tradicional, en el cual éstas se embeben en la resina y posteriormente pasan a un molde de extrusión, que le da la forma que se necesita del material. Una vez que eso sucede, que el material está perfectamente compactado, entonces pasa a un horno de sinterizado a través del cual se lleva el material nuevamente a una temperatura un poco inferior a su punto de fusión, para lograr potenciar la resistencia. Otro método que se utiliza para la fabricación actual de materiales compuestos es la tecnología 3D, en la cual todo el proceso de diseño del material se hace mediante un programa de elementos finitos que permite diseñar la pieza en todas sus superficies y transmitir esa información a una impresora 3D que nos permita definir ese material. O sea, hoy en día con la tecnología de materiales compuestos, tenemos desde el material compuesto original planteado en las primeras láminas, consistentes en materiales que se extruyen, materiales de diferentes naturalezas que se extruyen y generando adhesivos entre las interfaces, hasta estas técnicas como el sinterizado y la tecnología 3D, mucho más contemporánea y más eficiente que estamos hablando en este momento. Los materiales compuestos, entonces, bueno, tienen propiedades infinitas, pero en general, alta resistencia, baja densidad, economía, alta resistencia eh, eh, dieléctrica, lo cual le confiere una capacidad aislante importante, las formas libres que se pueden construir con él, los elementos son muy durables entre sí, con lo cual se racionaliza mucho la construcción, la resistencia a la corrosión, en el caso de las matrices cerámicas fundamentalmente. Ya sabemos que en el caso de las matrices metálicas o las matrices de carbono hay que tener mayor cuidado con este tipo de elementos, etcétera. En fin, hay una cantidad de, de propiedades que tienen estos materiales que efectivamente los hacen muy atractivos. El reciclado de los materiales compuestos exige, debido a que estamos hablando de muchos materiales incorporados dentro de un solo material, el reciclaje de los materiales compuestos exige una industria un poco especializada, este, porque son varios los procesos que se deben eh, implementar. En primer lugar, se debe cortar o amolar las piezas de manera tal de después llevarlas a un proceso de degradación química o de lo que es el separado de las diferentes capas del material que está incorporado dentro del proceso. Luego se lleva a una cámara de vacío para, a través de pirólisis, generar una carbonatación, cada uno, un quemado de esos materiales separadamente, y posteriormente a ese proceso individualizado de cada uno de los materiales se genera, digamos, la recuperación de todos esos residuos en forma de energía. Esa energía se reconvierte o se reintegra a la fabricación de